Luciano, muy buenos días. Pedro Porto te saluda. ¿Cómo le va? Y a toda la comarca andina. Bien, Luciano, bueno, la consulta es esta. ¿La justicia está funcionando? La justicia está funcionando en los términos que permite esta pandemia. Hay un contexto que afecta a todos y que básicamente lo que busca es minimizar la circulación de gente para evitar los contagios de coronavirus. En ese contexto, el Poder Judicial reacomodó los procesos que sigue y también las formas, las herramientas que tiene para evitar esa circulación. Eh, por supuesto que es una circulación, es un funcionamiento de crisis que lo que procura evitar es que abogados, abogadas, personal del Poder Judicial y también ciudadanos concurran diariamente como lo hacían antes al Poder Judicial. En ese contexto, ¿qué es lo que se hace? Se atienden todas las situaciones que son urgentes, que son muchísimas en el Poder Judicial. Cuestiones con detenidos, o sea, si la policía encuentra a alguien y lo detiene, el Poder Judicial actúa inmediatamente porque tiene la obligación de hacerlo antes de las 24 horas. En ese caso es presencial, es decir, el fiscal, el juez, el defensor van a una sala de audiencias para definir si la prisión preventiva continúa, si, bueno, se le formulan cargos a esa persona, se toman todos los resguardos, no es más pública, ustedes saben que todas esas audiencias suelen ser públicas, es decir, tener la posibilidad cualquier ciudadano de verlas. En este caso, bueno, no, por cuestiones de no concurrencia del público, pero sí quedan, por supuesto, video grabadas para que después cualquiera la pueda consultar, pero no son públicas, no hay público en la sala. Pero todas esas cuestiones penales de urgencia, por ejemplo, lo que más ha requerido la atención en estos tiempos han sido algunas cuestiones de violación del aislamiento social, o sea, circulación de gente violando la cuarentena, se han hecho formulaciones de cargos y, por ejemplo, ayer se dictó una prisión preventiva de una persona en Chipoleti que sistemáticamente violó la cuarentena, salió 5 veces la policía lo detuvo y bueno, finalmente se decidió que iba a prisión preventiva. Y también casos de violaciones de la prohibición de acercamiento, cuestiones, digamos, de perimetrales. 30-40, perimetrales, exactamente. Eso ha requerido acciones urgentes. Lo que no hay, y esto para garantizar la no circulación, es la continuidad de aquellos procesos que, por ejemplo, no sé, tenían un juicio ya previsto, bueno, eso se aplaza y la situación, si la persona está detenida, continuará detenida hasta que el juicio se realice, o si está en libertad, lo mismo. Digamos, en ese sentido no es normal el funcionamiento, no podría serlo de ninguna manera. Luciano, consulta, los fueros civil, entonces, ante este panorama, el fuero civil y comercial estarían totalmente paralizados. No están paralizados bueno, eso es para el fuero penal que necesita presencialidad. El otro fuero que más está trabajando, digamos, y con presencialidad en muchos casos, es el fuero de familia. Porque por lo mismo que hablábamos recién y porque hay muchas cuestiones que resolver de alimentos, de cuota alimentaria y también esta pandemia generó toda una situación con respecto a los regímenes de comunicación, lo que antes llamábamos visitas. ¿Por qué? Porque es una situación muy compleja tener que pasar en un solo lugar para los niños. Entonces hay muchos pedidos, porque hay niños y niñas que ya llevan un mes con un solo progenitor. Entonces, bueno, ahí hay muchos pedidos en ese sentido. Los otros fueros, civil, laboral, al principio, la primera semana, fue de feria absoluta. Hoy están atendiendo cuestiones urgentes, pero cada vez suman más cuestiones tecnológicas. ¿Quiénes están trabajando hoy en el Poder Judicial y qué modalidad?
jueces y funcionarios, todavía no empleados, y con la modalidad teletrabajo. Ese teletrabajo ha ido sumando herramientas. Por ejemplo, ya se pueden hacer audiencias. Supongamos que en un juicio laboral hay que hacer una audiencia entre el empleador, una persona que fue despedida y su anterior empleador. Se puede hacer con tecnología que se graba, que queda, que sirve como prueba y que ya ha logrado algunos acuerdos, sobre todo en el sector andino, Sí. el Bolsón y Bariloche, donde hay mucha tradición de conciliaciones laborales. Ya hay muchas conciliaciones laborales que se alcanzaron por este sistema de teletrabajo. Por supuesto que casos complejos que requieren audiencias con peritos y demás, y es mucho más difícil de llevarlo a cabo, pero todas las que son conciliaciones, que en Bariloche y el Bolsón son muchísimas, se pueden llevar a cabo con sistemas que requieren algún grado de seguridad, porque obviamente eso conforma una prueba, Sí. una audiencia, pero se puede hacer. Luciano, y acá te llevo más que nada aquí a la zona del Bolsón, la Sí. situación de la Fiscalía a cargo de Francisco Arrien, donde por la consulta vos mencionabas que están atendiendo casos urgentes, tanto fiscales, jueces y funcionarios, pero si un vecino necesita hacer una denuncia urgente y por X motivo no lo puede hacer en la policía, ¿hoy la Fiscalía está tomando denuncias? Sí, yo te cuento, no la parte de Ministerio Público, tanto Fiscalía como Defensa, tiene es un órgano, digamos, con autarquía, con alguna independencia, y tiene una prensa aparte, pero no tengo problema en contestarte que si uno entra a la página, por ejemplo, del Ministerio Público de Río Negro, están todos los teléfonos de los fiscales de turno, y también algo muy importante, están y también en las redes sociales del Poder Judicial están los teléfonos de los defensores y defensoras públicas, que son los que van a atender en general los casos, por ejemplo, de familia, de violencia de género y demás. Sí, eso funciona como en cualquier feria. No para nunca, digamos, la cuestión penal y de atención de familia. Hay teléfonos que funcionan las 24 horas, y si hay, supongamos, un robo, un homicidio, tiene que ir la Fiscalía, que hoy es la que tiene la carga de la investigación, sí tiene que estar investigando todas esas situaciones, porque si los delitos son infraganti o son, por ejemplo, graves, como puede ser un homicidio, sí lo tienen que hacer, y funciona las 24 horas como los 365 días del año. El sistema penal en eso es el más el que menos para, digamos. Claro. Luciano, recién mencionabas la situación que se están viviendo con situaciones particulares, por ejemplo, el tema de la custodia de los niños, ¿no? Por parte de sus progenitores. Y nosotros aquí vivimos una comarca andina donde tenemos un límite imaginario que es el paralelo 42 con la provincia del Chubut. Se están, bueno, obviamente, no sé si estás al tanto de las restricciones, sobre todo que está poniendo la provincia del Chubut para transitar, pero se está trabajando, o sea, ¿con qué resoluciones hoy está trabajando la justicia? Si son resoluciones provinciales o nacionales para habilitar justamente, no sé, que una familia, o sea, la madre vive en Río Negro, en el Bolsón, y el padre que vive en el Hoyo, en el Chubut, puedan ver a su hijo. Bueno, vamos primero a lo general. Vamos a suponer que 2 personas viven en el Bolsón. Sí. Hoy el protocolo que habilitó el Estado Nacional establece que el niño o niña, donde le tocó la cuarentena, así se debe quedar. Bien. O sea, no puede haber circulación. Imagínate que te estoy planteando 2 personas que viven en el Bolsón, no ni siquiera la problemática más compleja de la que vos planteás. Sí. Donde le tocó la cuarentena. ¿Qué fue lo primero que pasó? Que a lo mejor el niño tenía el centro de vida, vamos a suponer, con la mamá, y la cuarentena le tocó en la casa del papá. Bueno, se habilitaron ese mecanismo. Estamos hablando siempre de mecanismos judiciales, ¿no? Sí, sí, Por sí. supuesto que informalmente, si alguien salió a la calle y llevó al niño, bueno, está fuera de los mecanismos judiciales, pero hubo muchos pedidos para
iniciales para decir, no, mi centro de vida, el centro de vida del niño está más con la mamá, bueno, y se habilitaron muchos salvoconductos para que pudiera ir a la casa de, por ejemplo, la mamá o el papá, donde estaba su centro de vida. Lamentablemente, lo que establece el protocolo general es que el niño no puede ir y venir. Ese régimen de visitas no se puede cumplir, porque en la práctica sería circular con la posibilidad, digamos, de que circule también el virus. O sea que lo que vos planteás a otra provincia es aún más complejo, pero no ya por los controles, sino por el propio protocolo. Dentro de la ciudad, el niño o niña no debería circular. Ah, bien. Por supuesto que después hay muchas situaciones particulares, puede pasar, por ejemplo, esto hay planteos en los juzgados de familia, que el centro de vida está con la mamá, pero la mamá se enferma. Bueno, obviamente que puede ir con el papá. Lo que no puede haber es circulación permanente con el régimen de visitas de antes, que sugieren, y ahí hay protocolos, y ahí incluso podrían tener contacto con juezas de familia que le pueden explicar qué están haciendo en ese sentido. Bueno, están pidiendo que extremen las medidas de contacto virtual entre el papá o mamá que no puede estar con el niño, pero lamentablemente es una situación sumamente compleja que ha afectado la cotidianeidad de todos y de los niños muchísimo en este sentido. Hoy no podría ir del Bolsón a El Bolsón, no ya a Chubut. Supongamos esto, centro de vida está en Chubut, en algún lugar de Chubut, sí. Y le tocó en Río Negro, bueno, sí, ahí se puede hacer un salvoconducto para que vaya, pero no va a ir y volver. Es una cuestión excepcional. Exactamente. Bien, Luciano, otro de los temas que también genera preocupación por algunos casos que se dieron aquí en la comarca andina es el tema de los secuestros de los vehículos, ¿sí? Las policías provinciales, en este caso que, por ejemplo, por infringir la normativa de aislamiento, donde se ha secuestrado el vehículo, ¿eso es el fuero federal o el fuero de Río Negro? No, en realidad no es un fuero... Ah, perdón. Digamos, no tiene, no es un caso judicial, sino es una contravención. A ver, para ser claros, los municipios, por ejemplo, pueden fijar, o las policías provinciales pueden fijar determinadas contravenciones y establecer una multa o una sanción por violar esa contravención. Supongamos exceso de velocidad. No es un tema judicial. Entonces te secuestran el vehículo y tu inconveniente, digamos, lo tenés con la propia municipalidad. Ahora, sí. Este caso del aislamiento tiene dos variantes. Una son las multas que ponen los municipios, por ejemplo, por andar sin barbijo o por violar la cuarentena. Entonces, vos te encuentras sin barbijo, supongamos en Viedma, 5.000 pesos de multa, ¿no? Pero no es un tema judicial, es una contravención que vos tendrás con el juzgado de falta de tu ciudad. ¿Qué es? ¿Cuándo se transforma en judicial? Cuando la policía informa al Poder Judicial que detuvo a una persona por la violación de la cuarentena, y ahí, además de la sanción que eventualmente vos puedas tener por parte de tu municipio, vas a tener una causa penal por violación de esa cuarentena, porque es un delito contra la salud pública, digamos. Pero son dos caminos paralelos. No tiene que ver el Poder Judicial con el secuestro de un vehículo, que tiene que ver con una sanción por una contravención. Bien, Luciano, creo que hemos transitado todos los caminos, no sé si a usted le queda algo en el tintero, pero creo que hemos transitado todos los caminos y las dudas que pueden llegar a surgir desde la justicia. Hablamos de que las instituciones están trabajando, los espacios, por ejemplo, de violencia familiar están trabajando, bueno, y que algunas limitaciones que tienen que ver con la no concurrencia justamente a los juzgados. La consulta es sobre todo aquellos procesos penales donde hay personas detenidas. ¿Van a tomar algún tipo de prioridad sobre la resolución de casos o todavía eso está en stand-by esperando que se resuelva esta situación?
No, donde hay personas detenidas, Mm. ya hay un procedimiento que funciona para todas las ferias. Primero, si esa persona es detenida por la policía, supongamos en flagrancia, o sea, está cometiendo un robo, lo detiene la policía, como mucho 24 horas tiene que estar a disposición de un juez y de un fiscal que resuelva esa situación. Eso es para los detenidos en un delito X. Ahora, supongamos esto, se vence una prisión preventiva. En el proceso vos tenías una prisión preventiva de 2 meses y se vence en el medio. Se hace una audiencia de prórroga o no de la prisión preventiva. Sí, esos casos se tienen que resolver. Bien. Distinto es aquellos que, digamos, por ejemplo, están esperando un juicio. Por supuesto que si se vence la prisión preventiva, esperando ese juicio van a tener que hacer una audiencia. De hecho, hay muchas audiencias que se hacen todos los días, sobre todo por esto, prórroga de prisión preventiva o situaciones de detenidos en flagrancia. Pero lo que no se va a hacer es el juicio todavía, porque es lo lógico. Imagínense que un juicio sí lleva muchas personas, no solo de público, sino de operadores judiciales que se van a juntar. Entonces, eso todavía no se va a hacer, pero sí, no todas las situaciones con detenidos se van a solucionar. Y después hay una cuestión que son las casas de justicia y las oficinas de atención al ciudadano, que es la informalidad está resolviendo muchos problemas también. Ya no son procesos penales, pero por ejemplo hay mucha gente que no puede acceder a nada, necesita por ejemplo sacar la IFE y no tiene acceso a tecnología. Bueno, sí. Oficinas de atención al ciudadano, casas de justicia, todo eso lo van a ayudar en esa situación. Ahí siempre pasa mucho, por ejemplo, en la zona rural de la línea sur, personas que no tienen esa tecnología, pero que tienen contactos con casas de justicia, bueno, que se contacten de alguna manera porque le van a ayudar a resolver muchos problemas. Bien, los juzgados de paz también están trabajando con limitaciones de asistencia al público. Siempre con las limitaciones de la asistencia a la gente, pero los juzgados de paz son la primera, digamos, la primera lugar de batalla sobre todo para las cuestiones de 30-40, claro. Así que son de violencia de género, así que sí, claramente están trabajando con estas modalidades, ¿no? No es solamente, digamos, lo que hay que entender es que no es solamente que un funcionario vaya o no vaya a la oficina. Yo puedo ir a la oficina tranquilamente. El problema es atraer a otra gente que no podría circular a que vaya. Claro. Si yo voy, abro una ventanilla de atención, en realidad lo que estoy diciendo es vengan y a personas que en teoría no podrían salir del aislamiento. Los funcionarios y jueces pueden circular para cumplir sus cuestiones, pero ir a la oficina es atraer otra gente. De todas maneras, obviamente que hay cuestiones que lo tienen que hacer, como hablamos de las cuestiones penales, pero en realidad lo que debe hacer el Poder Judicial, como todos los demás, es tratar de evitar la circulación, no ya de los operadores, sino de la ciudadanía en general. Así es, tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos entre todos. Luciano, realmente agradecemos mucho este tiempo, esta charla. Creo que hemos desandado todo el camino de lo que es hoy, cómo está funcionando el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Y bueno, te agradecemos muchísimo una vez más este contacto y obviamente la línea está abierta para cualquier inquietud o mensaje que quieran dar desde la justicia. Perfecto, te agradezco muchísimo y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Hablamos con el director de comunicación judicial de la provincia de Río Negro, Luciano Videla, que bueno, la pregunta inicial fue si la justicia estaba funcionando, bueno, y a partir de ahí desandamos, como decíamos, un camino donde nos explicó todas las situaciones urgentes que se están trabajando, qué pasa con aquellas familias que por X motivo los niños están de un lado o del otro, qué pasa con aquellas personas que son detenidas, bueno, un montón de temas. Así que bueno, esto fue lo que hemos hablado hasta ahora, y en este caso tenía que ver con el sistema judicial de la provincia de Río Negro.